allá por el 1992, cuando se recordó, no digo celebró, el tema de la conquista de América. Algunos hablaron del encuentro de dos culturas. Y yo fui de los que dije, vaya encuentro, en donde uno dominó, destruyó, mató, torturó al otro. O es decir, más bien que parece algo distinto del encuentro, y sobre todo amigable, sino que fue un impacto que quiero situar en la historia mundial para ver el significado todavía actual, porque ese impacto no ha terminado de darse y lo estamos viviendo y sufriendo. O es decir, a veces por una cierta visión unilineal de la historia, que es siempre la que estudiamos en el colegio primario, secundario, la prepa, la universidad, pero yo siempre insisto, no solo en México, en toda América Latina, pero no solo en América Latina, también en África, también en la India, también en la China, también en Europa y Estados Unidos. Hay una cierta visión de la historia que es eurocéntrica, pero ha aceptado todo el mundo. Y vengo hace 50 años hablando de cuándo vamos a tener una nueva visión de la historia, pero no entran balas. La visión sigue la misma. Y entonces, en el fondo, se piensa el encuentro de dos culturas y no la significación histórica mundial de lo que significó la conquista en el sentido más fuerte de América en la época que todavía el mundo anglosajón no existía. La única América fue la América tropical del Caribe y la región más habitada de nuestro continente, sobre todo en las regiones que habían hecho la revolución neolítica, o es decir, civilizaciones urbanas. Entonces, estas civilizaciones urbanas son de las grandes de la humanidad, son sobre las columnas sobre las que se construyó una visión mundial de la historia. Y entonces ahí ya empieza el problema histórico, porque como nosotros estamos formados en una visión eurocéntrica, hoy todavía, todos nuestros estudios, aún la universidad y la UNAM, por supuesto, y las privadas más todavía, tenemos una cierta visión de la historia en el que la conquista, bueno, es como una anécdota de la historia latinoamericana, porque pareciera que en Estados Unidos no hubo conquista, y por otra parte fue una experiencia secundaria de la historia moderna. Pero lo que quiero demostrar hoy es que es un momento central en la visión de una historia moderna, antimoderna, decolonial. O es decir, empezar a pensar no desde una colonialidad constitutiva de nuestra cultura, sino teniendo ya recursos categoriales de las ciencias sociales que nos permitan resituarnos en la historia. Fue realmente, sí, no el encuentro, fue un choque histórico mundial, pero un choque que no es un capítulo de la historia americana solo, ni latinoamericano menos, y mexicana tampoco, sino que es un momento de la historia universal, porque
La conquista de México nos suena a nosotros, los mexicanos, como, bueno, el momento en que las grandes culturas amerindias sufrieron el impacto de los españoles y nació el México colonial, una historia que conocemos, y para un norteamericano o un brasileño o un bantú en el África o un chino, pues no les interesa porque es nuestra historia mexicana. Pero no es así. La conquista de México fue el primer reino bien constituido, millones de personas, con una cultura urbana, una gran cultura, alta cultura, con clases sociales, estructuras económicas, políticas, con escritura para recordar sus tradiciones y demás, que fue la primera cultura que la Europa conquistó fuera de su horizonte.